Buen día, retomando el punto de mi compañera, les voy a continuar hablando respecto a la vacuna triple bacteriana. Y encontramos que esta nos va a conferir inmunidad respecto a 3 infecciones. La difteria, producida por Corynebacterium diphtheriae, tosferina, producida por Bordetella pertussis, y tétanos, producido por Clostridium tetani. Respecto al tétano y a la difteria, esta nos va a conferir inmunidad por al menos 10 años. En cambio, respecto a la tosferina, si bien esta va a proteger al paciente en cuestión, él puede contraer la enfermedad, sin embargo, de una forma mucho más leve. En cuanto a los antígenos que posee, se encuentran 3 principalmente. El toxoide diftérico, el cual cabe destacar que todas estas unidades que voy a decirles van a ser en cada 5 cc de la vacuna. 30 unidades internacionales en hidróxido de aluminio de toxoide diftérico. Este hidróxido es un componente que se utiliza en la síntesis del toxoide que se utiliza en las vacunas comúnmente. 60 unidades internacionales de toxoide tetánico y 15.000 millones de unidades de Bordetella pertussis en fase 1 en 4 unidades internacionales. Respecto al esquema de vacunación, se va a comenzar a aplicar la vacuna a los 2 meses de edad y se aplican 3 dosis en intervalos de 8 semanas cada una. Luego de eso, se aplica un refuerzo a los 12 meses desde la última dosis que se le administró al paciente, y luego se aplica una dosis de refuerzo a los 4 y a los 6 años. Esto último es una recomendación por parte de la Academia Americana de Pediatría. Y continuamos con la conservación. Esta se conserva de 2 a 8 grados centígrados aproximadamente de temperatura, y se debe evitar bajo cualquier circunstancia la congelación, porque esto dañaría a la vacuna. Respecto a la dosis y la vía de administración, se tiene que aplicar 0,5 cc intramuscular en el músculo recto anterior del muslo en el caso de un paciente menor a 2 años, y si es mayor, entonces se puede aplicar intramuscular en la región glútea. Respecto a las reacciones adversas que puedan contraerse por parte de esta vacuna, se encuentran intranquilidad, fiebre y abscesos, encefalitis y convulsiones, y anafilaxia. Y respecto a los pacientes en los que se contraindica la vacuna, están los que poseen enfermedades del sistema nervioso central y convulsiones, puesto que, obviamente, como lo acabo de decir, entre sus reacciones adversas se encuentran justamente encefalitis, que es una enfermedad del sistema nervioso central, y las convulsiones. Entonces, obviamente puede desencadenar una convulsión. Entonces, no es recomendable en estos pacientes. Tampoco en los que posean algún grado de inmunodeficiencia o que hayan manifestado reacciones adversas de la vacuna con anterioridad, es decir, shock, anafilaxia, encefalitis y este tipo de reacciones adversas que le acabo de comentar. Si ya la presentó con anterioridad, obviamente no vamos a decirle al paciente que tome otra dosis de nuevo. Tampoco en pacientes que tengan enfermedad renal o hepática. Y si en el paciente está contraindicado el componente pertussis de la vacuna, es decir, de la Bordetella, entonces se puede optar por una alternativa, que es la vacuna doble bacteriana, que posee los antígenos de la difteria y del tétanos y evita el de la Bordetella, siendo una alternativa buena para este tipo de pacientes. Respecto a la vacuna antisarampionosa, esta nos va a conferir inmunidad, obviamente hacia el virus del sarampión, de por vida, siempre y cuando se aplique después de pasados los 12 meses de edad del paciente. Si este no ha cumplido esta edad y se le administra la vacuna, entonces va a ir perdiendo la inmunidad progresivamente, debido a que no va a producir suficiente cantidad de anticuerpos para poder mantener permanentemente la inmunidad. Y actualmente no se aplica de forma monovalente, sino que se aplica, es un constituyente de la vacuna trivalente viral, donde se encuentra, además de este componente, el de la vacuna antirrubiólica y la antiparotida. Entonces, entre los antígenos que posee la vacuna se encuentran virus vivos superatenuados de la cepa Edmonton B, que se preparan en cultivos de embrión de pollo y vienen en una presentación de polvo liofilizado para constituir. Además de esto,
en el esquema de vacunación encontramos que tenemos que darle la dosis, como lo dije anteriormente, cuando el paciente cumpla los 12 meses de edad, y luego de eso se le da un refuerzo cuando cumpla 11 años. Ahora, si al paciente se le dio la vacuna antes de esa edad, es decir, de los 12 meses de edad, debe recibir primero un refuerzo a los 12 meses y luego sí el refuerzo normal a los 11 años de edad, ¿ok? Respecto a su conservación, al igual que el anterior, de 2 a 8 grados centígrados se conserva la vacuna. Esta particularmente debe protegerse de la luz y cuando se reconstituye debe utilizarse en las próximas 8 horas. Si no se utiliza en esa cantidad de tiempo, entonces ya no debe utilizarse. La vía de administración es subcutánea y se administra normalmente 0,5 cc de la vacuna. Esta debe aplicarse en la región deltoidea del brazo izquierdo y no debe aplicarse alcohol allí porque el alcohol puede inactivar a la vacuna. Entonces, pasando por las reacciones adversas que puede producir esta vacuna, se encuentran dolor, adenopatías locales, obviamente, fiebre y erupción, encefalitis y anafilaxia. Y en las contraindicaciones encontramos que esta no puede administrársela a pacientes que estén embarazadas o que tengan SIDA o estén inmunodeprimidos, que se le haya administrado inmunoglobulina de forma previa, que esté pasando en ese momento por una infección de tuberculosis o que sea alérgico a los componentes de la vacuna. Hablando de la vacuna antirrubiólica, esta nos va a proporcionar inmunidad contra la rubiola, valga la redundancia, para toda la vida. En las mujeres se previene la rubiola congénita en embarazo futuro. Y además, como ya lo había dicho anteriormente, esta ya no se aplica de forma monovalente, sino que está constituyendo la trivalente viral. Respecto al antígeno que posee la vacuna, en este se encuentran virus vivos atenuados de la cepa Wistar-Ra y deben haber mínimo 1000 DIC50. DIC es una unidad cuantificativa para medir la cantidad de partículas virales obtenidas en una muestra y significa dosis infectiva en cultivo celular, ¿ok? Eso es lo que significan las siglas, pero en este caso está en inglés. En español es DICC y se cultivan en células diploides humanas. Respecto al esquema de vacunación, al igual que la vacuna contra el sarampión, se aplica a los 12 meses de edad. Sin embargo, esta no necesita una dosis de refuerzo. Y bueno, también se aplican en mujeres pospuberales que no estén embarazadas, obviamente. Y una vez aplicada la vacuna, se deben esperar al menos 3 meses para que la paciente pueda volver a embarazarse. Por lo que obviamente una de las contraindicaciones es justamente el embarazo. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. La conservación de esta vacuna se establece entre 4 y 8 grados centígrados de temperatura. La dosis de administración son 0,5 cc por vía subcutánea y las reacciones adversas que esta puede provocar, entre ellas se encuentran fiebre y erupción, artralgia, es decir, dolor de las articulaciones, y neuropatía periférica, pero es muy poco común. Y en contraindicaciones, como lo dije anteriormente, el embarazo también es contraindicada en los pacientes que están inmunosuprimidos y en pacientes en los que se administró previamente inmunoglobulina, así como en la vacuna que les hablé anteriormente. Continuando con la vacuna antiparotiditis, esta nos va a prestar una inmunidad duradera, una inmunidad para toda la vida respecto a esta enfermedad y al igual que las dos anteriores no se aplica monovalente sino como constituyente de la trivalente viral. El antígeno que posee son virus vivos atenuados, exactamente 5000 DIC50 de la cepa Urave AM9 del virus de la parotiditis o la cepa Yerelin. Esta se establece, bueno, al igual que las dos anteriores, la dosis se aplica cuando se cumplen 12 meses de edad. La única que tiene un refuerzo realmente es la del sarampión. La de la rubiola y la parotiditis no necesitan refuerzo. Respecto a la dosis vía de administración,
Normalmente se administran 0,5 cc por vía subcutánea. Eso también, en ese sentido, también iguala a las otras dos anteriores que les comenté, la de sarampión y rubiola, porque también se aplica subcutánea. Respecto a las reacciones adversas que estas puedan provocar, se encuentran fiebre, convulsiones y púrpura, aunque es muy extraña. Y en cuanto a sus contraindicaciones, no pueden ser administradas en pacientes embarazadas ni en inmunosuprimidos o que se hayan administrado inmunoglobulinas previamente. En ese sentido, también es parecida a las otras dos vacunas que comenté anteriormente y se conserva de 2 a 8 grados centígrados de temperatura. Finalmente llegamos a la famosa vacuna trivalente viral. Y como podrán darse cuenta, en este momento tiene varias cosas en común con respecto a las vacunas de las que ya les he hablado anteriormente. Esta nos va a proteger entonces, como ya sabemos, de sarampión, rubiola y parotiditis, y evita la infección por estas enfermedades en el caso de los embarazos, y si por algún motivo se llegan a contraer las enfermedades, van a pasar de una forma transitoria y muy leve. Esta viene en presentación en polvo liofilizado para reconstituir. En cuanto a los antígenos, posee básicamente los antígenos de los que he hablado anteriormente de las otras vacunas. La cepa Eddystone del sarampión, 1000-Dic50 de la misma, 5000-Dic50 de la cepa Yerlin de parotiditis y 1000-Dic50 de la cepa Wistar-Ra de rubiola. En sí son los mismos antígenos que las vacunas anteriores. Respecto al esquema, al igual que las otras vacunas, también se administra a los 12 meses de edad. Esta sí se recomienda la segunda dosis a los 12 años de edad, pero es precisamente más que nada por el componente de sarampión más que por el de rubiola o parotiditis. Se conserva de 2 a 8 grados centígrados de temperatura. La dosis y vía de administración, al igual que las anteriores, son 0,5 cc subcutáneo. Y respecto a las reacciones adversas que esta puede producir, esta sí tiene un poco más. Se encuentran la fiebre y erupción, absceso, irritabilidad, incluso puede haber trombocitopenia pero transitoria, encefalitis, convulsiones y anafilaxia. Y en cuanto a sus contraindicaciones, se encuentran obviamente el embarazo, como ya habíamos hablado anteriormente, tanto la antirrubiólica como la antiparotiditis. No pueden aplicarse en el embarazo. Si el paciente sufrió alguna reacción anafiláctica anteriormente, no se le aplica la vacuna. Tampoco si se ha administrado inmunoglobulinas previamente. Al menos debe esperar 3 meses después de habérsela aplicado para poder colocarse esta vacuna. Y ni tampoco se le aplica a un paciente con inmunodeficiencia. Continuamos con el toxoide tetánico, que es una vacuna que nos va a conferir inmunidad frente al tétano neonatal o no neonatal. En cuanto al antígeno que posee esta vacuna es el toxoide tetánico, y este lo vamos a obtener de la siguiente manera. Vamos a sustraer la toxina tetanoespasmina del Clostridium tetani, que es el causante de la enfermedad propiamente. Entonces, a esta toxina se le tiene que someter a ciertos procedimientos para poder ser empleada como una vacuna, para convertirla en toxoide. Y para ello se emplea primero una infusión de formol al 0,02% y se mantiene una temperatura constante de 40 grados centígrados por 3 semanas. Después de esto, lo que termina resultante es un toxoide bruto, digámoslo así. A este toxoide le vamos a quitar ese formol que se le había agregado, y de esta manera vamos a tener el toxoide fluido que nos permite realizar inmunizaciones rápidas, pero realmente no es el toxoide que se utiliza para una inmunización duradera. El que se utiliza para esta es uno al que además de esto se le agrega hidróxido de aluminio. Entonces, respecto al esquema de vacunación, esta vacuna la vamos a aplicar en mayores de 3 años, también puede ser aplicada en mujeres embarazadas y en personas que presenten algún tipo de herida en la piel que nos dé una idea de que podría haber infección por Clostridium.
de una forma preventiva, ¿ok? Se aplican 2 dosis con intervalos de 8 semanas entre ellas y un refuerzo a los 5 años, o bueno, de 5 a 10 años de edad. En los pacientes de alto riesgo se aplican 5 dosis y los intervalos varían. De la primera a la segunda dosis, por ejemplo, hay un intervalo de 4 semanas. En la siguiente, uno de 6 meses y en todas las demás de un año. Y en las embarazadas se aplican 2 dosis en intervalos de 4 semanas. Se administra intramuscular 0,5 cc. Y respecto a las reacciones adversas no son muchas, realmente lo que puede ocasionar es anafilaxia, como casi todas las vacunas, y fiebre baja. Y solo está contraindicada en pacientes a los cuales se le haya aplicado una dosis anteriormente y haya desarrollado un estado de anafilaxia, puesto que obviamente son varias dosis las que hay que administrarle. Respecto a la vacuna anti-hemófilos influenzae de tipo B, esta nos va a conferir inmunidad respecto a las infecciones por esta bacteria. Hay que recordar que antes de que se descubriera la vacuna contra este bacilo gram negativo, era uno de los principales causantes de meningitis en neonatos y menores de edad, y también es productor de enfermedades del tracto respiratorio superior, como en el caso de otitis media, por ejemplo. Respecto al antígeno que se encuentra en la vacuna, este va a variar porque posee un polisacárido de membrana de la Haemophilus influenzae de tipo B y una proteína transportadora. Y según la presentación de la vacuna de la que estamos hablando, va a tener una proteína diferente. Por ejemplo, en la CRM-197, esta va a poseer el toxoide diftérico. La PRP-OMP posee una proteína de membrana de la bacteria Neisseria meningitis, que es otra de las causas de meningitis justamente, ese es un coco gram negativo. La PRP-T posee toxoide tetánico. Y la HBOC-DTP, que HB es de Haemophilus influenzae y DTP de triple bacteriana, combina justamente esas dos vacunas que les acabo de decir. Entonces, respecto al esquema de vacunación, este va a variar mucho dependiendo de la edad del paciente en cuestión y de la presentación de la vacuna. Por ejemplo, de 2 a 6 meses de edad se tienen que aplicar 4 dosis, 3 en intervalos de 2 meses y la cuarta a los 15 meses de edad. Y esto es si se utiliza la HBOC, es decir, la última que les comenté anteriormente, o la PRPT, que es la que posee el toxoide tetánico. De 7 a 11 meses se aplican 3 dosis, 2 en intervalos de 2 meses y la tercera a los 15 meses de edad. Y se utiliza para este tipo de vacuna la HBOC, la PRP-OMP, que es la que posee la proteína de membrana de Neisseria meningitis, y PRPT. Algo bueno para identificarla es justamente eso que les acabo de comentar, que la HBOC-DTP es la que posee la proteína de la triple bacteriana por el DTP que está al final del nombre de la vacuna. La PRP-OMP tiene M de meningitis y la PRPT T de tétano. Entonces, de 12 a 14 meses de edad se aplican 2 dosis. Fíjense cómo cada vez va en disminución. Primero eran 4 dosis, después a los 7 a 11 meses son 3 y de 12 a 14 meses son 2 en intervalos de 2 meses. Y se utiliza HBOC o PRP-OMP. Y finalmente, de 15 meses a 5 años y en adelante se utiliza una dosis única de HBOC-DTP. Respecto a las contraindicaciones, la vacuna, particularmente la que posee como proteína transportadora el complejo de la triple bacteriana, está contraindicada para pacientes que tengan, valga la redundancia, contraindicación
al componente de Bordetella pertussis por esto mismo, porque es una de los componentes de la vacuna DTP. Y la dosis y la vía de administración se administran 0,5 cc intramuscular, y además de esto se pueden aplicar otras vacunas además en conjunto con esta, como por ejemplo la triple viral, la triple bacteriana, que bueno, eso ya es obvio, también la antineumocócica y antimeningocócica. Ahora abordaremos lo que es la vacuna anti-hepatitis B, y esta nos va a proteger tanto para el virus que causa la hepatitis B como el que causa la hepatitis D. Y en este existen dos tipos, dependiendo del origen de la vacuna. Las que se producen con plasma humano son un tipo, y el otro se produce a través de ingeniería genética de células de la levadura de la cerveza, que se le llama Saccharomyces cerevisiae. Y hay que destacar que esta vacuna es como indicada principalmente para personas que se encuentran sexualmente activas, drogadictos y madres con hepatitis B, puesto que, como sabemos, este virus es transmitido de forma hematógena y por contacto sexual. Entonces, respecto a los antígenos, la concentración del antígeno de hepatitis B, del virus de hepatitis B, depende de la presentación de la vacuna. Y entre esas presentaciones está la Engerix, MSD, Berna y Meriux. Fíjense que casi todas tienen una presentación de 0,5 mililitros y una de 1 mililitro. La única que no tiene la de 1 mililitro es la Berna. Y casi todas las de 0,5 mililitros poseen justamente 5 nanogramos del antígeno en cuestión, a lo que la Berna, que es la única que no tiene una presentación de 1 mililitro, por cada 0,5 mililitros posee 10 nanogramos del antígeno. Y la Engerix tiene 20 nanogramos de antígeno por cada mililitro, y las otras dos tienen 10 nanogramos. ¿Por qué es importante conocer los nanogramos? Precisamente porque en lo que respecta a las dosis para vacunar, en los niños menores a 10 años se emplean 10 nanogramos de antígeno, y en los adultos se emplean 20. Es decir, son la unidad de medida en este caso para aplicar la vacuna. Y se utilizan como profilaxis antes de exponerse y después de haberse expuesto a una situación que contribuye al riesgo de obtener la infección por el virus de hepatitis B. Y en total son 3 dosis, y hay un intervalo de tiempo de un mes entre las dos primeras dosis, y luego se esperan 6 meses para aplicar la tercera dosis y terminar las tres dosis necesarias. Esta se conserva de 2 a 6 grados centígrados de temperatura en timerosal. De hecho, una de las contraindicaciones de la vacuna es alergia al timerosal, justamente porque es el conservante que posee. Si la persona es alérgica, no se le puede administrar la vacuna. Entonces, esta vacuna se aplica de forma intramuscular en el recto anterior del muslo en niños y deltoides en adultos. Y en las reacciones adversas que pueden ocasionar están alergia y anafilaxia y dolor. Y en contraindicaciones, bueno, además de la alergia al timerosal que ya les acabo de decir, también alguna otra reacción desfavorable que se haya vivido anteriormente por una dosis que ya se haya aplicado de esta vacuna, o que el paciente tenga una enfermedad grave, aún más si esta compromete al sistema inmunológico directamente. Mientras esté atravesando esa enfermedad, está contraindicado el uso de la vacuna. Abordando lo que sería la vacuna antihepatitis A, bueno, creo que ya es bastante evidente la inmunidad que nos confiere ante qué virus. El antígeno del cual proviene esta vacuna es la cepa HM175
del virus de hepatitis A inactivada en células diploides humanas y vienen dos presentaciones, la Habrix y la Bacta. La Habrix es de 0,5 mililitros y la Bacta de 0,6 mililitros. Y de las Habrix pueden venir en 360, 720 o 1440 U. Las U vamos a tener entendido que es una unidad cuantificativa llamada unidades de Lisa. Respecto al esquema de vacunación, este depende un poco respecto a la edad que tenga el paciente en cuestión, puesto que si es un niño se emplean dos dosis en intervalos de se emplean dos dosis de 300, si es de 360 unidades de Lisa en intervalos de un mes y en refuerzo a los 12 meses. Si es de 720 unidades de Lisa, se aplican dos dosis en intervalos de 6 meses sin necesidad del refuerzo. Y si es un adulto, se emplea una dosis única de 1440 unidades de Lisa y un refuerzo a los 12 meses también, al igual que como con las dosis de 360 unidades de Lisa en los niños. Respecto a la vía de administración, normalmente se aplica 0,5 cc en los niños y 1 cc en los adultos y se aplica de forma intramuscular. Y por último, respecto a reacciones adversas que puede provocar esta vacuna, se encuentran dolor, fiebre, cefalea y náuseas. Ahora vamos a proceder a hablar respecto a la vacuna antivaricela. Esta se emplea especialmente en aquellos pacientes que tienen una susceptibilidad alta al contagio, que han sido o son candidatos a trasplante de órganos, inmunosuprimidos con cáncer o leucemia. Y esta nos va a conferir una inmunidad contra el virus de la varicela zoster que puede durar 10 años siempre y cuando el paciente sea una persona completamente sana. Si una persona inmunosuprimida, esta inmunidad solo puede durar un máximo de 5 años. Y se puede usar con otras vacunas, menos con la antisarampinosa. En cuanto al antígeno, vamos a encontrar que esta puede tener varias presentaciones. Entre ellas está, por ejemplo, la vacuna de Merck, la vacuna de SmithKline-Beacon y la vacuna de Baril-Ritz. En cuanto al esquema de vacunación, la dosis de la vacuna va a ser única desde los 12 meses, es decir, el primer año de edad, a los 12 años. Y si son mayores de edad, se deben aplicar dos dosis con una separación de tiempo de al menos 4 semanas entre las dos dosis. En cuanto a la vía de administración, esta se aplica subcutánea en la región deltoidea, a saber 0,5 cc. Y respecto a su conservación, se conserva a una temperatura aproximada de 2 a 8 grados centígrados, como la gran mayoría de las vacunas. Se debe proteger de la luz y viene en polvo liofilizado para reconstitución. En cuanto a las reacciones adversas que esta puede provocar, además de una reacción local, fiebre baja y anafilaxia, son justamente una erupción papulovesicular, que de hecho es propia del virus, sin embargo esta es muy leve. Y en cuanto a sus contraindicaciones, se encuentran el embarazo, que el paciente esté pasando por alguna etapa de enfermedad febril, o que los linfocitos se encuentren en un conteo inferior a 1200 de los mismos por milímetro cúbico. Ok, ahora abordando un poco lo que sería la vacuna antifiebre amarilla. Bueno, creo que no hace falta mencionar frente a qué enfermedad nos brinda inmunidad esta vacuna. El antígeno que posee es un virus vivo atenuado de la fiebre amarilla, específicamente la cepa 17D, 1000-Dic50. Recordemos que el Dic era la dosis infectante en cultivo celular de los virus, ¿ok? Y son cultivados en embrión de pollo. Respecto al esquema de vacunación, este normalmente se emplea una dosis
a los 6 meses de edad y se puede emplear en alguna selva, algunas zonas selváticas, por ejemplo, un refuerzo entre los 5 y los 10 años de edad. Sin embargo, en algunas regiones se emplea simplemente una dosis única. Respecto a su conservación, esta vacuna se congela porque es muy sensible al calor y de hecho, una vez que se reconstituye, porque viene en presentación de polvo liofilizado, se debe aplicar en la primera hora. Es decir, es incluso mucho más sensible en ese sentido que la vacuna contra el sarampión, de la cual les hablé anteriormente, que por lo menos tenía un lapso de tiempo por usarse de 8 horas. El de esta es una sola hora apenas. La vía de administración es subcutánea y se suele aplicar una dosis de 0,5 cc. Y respecto a las reacciones adversas que esta puede ocasionar, están encefalitis en menores de 4 meses y puede ocasionar cefalea y fiebre. Precisamente esta primera reacción de la que les hablé, la encefalitis en menores de 4 meses, es una de las razones por las que se contraindica la vacuna en menores a 4 meses de edad, porque podría desencadenar la encefalitis y obviamente no es lo ideal. También está contraindicada en pacientes inmunosuprimidos y que hayan sido vacunados contra el cólera. Ok, ahora hablaremos un poco respecto a la vacuna antirrábica. El antígeno que posee esta vacuna puede ser obtenido de 3 maneras diferentes. Están los obtenidos del tejido nervioso de los animales, como es el caso de la Fuensalida palacio. Estas de hecho se obtenían del cerebro de los ratones. Sin embargo, esta ya está descontinuada. Esta ya no se utiliza más por los problemas que acarreaba. Están las obtenidas por embrión de pato y están las preparadas en células diploides humanas, de las cuales hay 2, la HDSB y la RBA. Aunque la RBA realmente es obtenida de células de monos más que humanas, y estas 2 son las más utilizadas de todas. Aquí en Venezuela contamos con una vacuna que es la antirrábica Vero, que contiene el virus de la rabia inactivado por beta-propiolactona. Respecto al esquema de vacunación, esta vacuna se le indica principalmente a personas que tengan más riesgo de contraer una infección por este virus. Llámese los biólogos, llámese los médicos veterinarios, a los cuales se le dan dosis de una dosis de inicio, luego el día 7 y luego el día 21 o 28. Y a las personas no vacunadas comúnmente se les da, o sea, se les administra la vacuna el día 1, después el día 3, luego el 7, luego el 14, luego el 30 y por último un último refuerzo a los 90 días. Es decir, el paciente va a tomar un total de 6 dosis de esta vacuna. Y ahora, en casos que se sospeche gravedad respecto a la infección por este virus, a una posible infección por este virus, se va a optar por una terapia en la que se incluyen inmunoglobulina antirrábica, a saber 20 unidades de lisa por kilogramo, o suero antirrábico, a saber 40 unidades de lisa por kilogramo, intramuscular en la región glútea, aunque realmente esta dosis se suele dividir por la mitad. Una mitad se da intramuscular, como lo acabo de decir, y la otra mitad cerca de la zona de lesión donde puede haber entrado el agente infectante. En las presentaciones de esta inmunoglobulina y este suero están la Imogan rabia, que en este caso es la inmunoglobulina, y en esta presentación por cada cc se encuentran 150 unidades internacionales, y en el caso del suero antirrábico por cada 5 cc se encuentran 1000 unidades internacionales. Ahora, la vacuna normal, la que se aplica antes que mandar alguna inmunoglobulina o suero antirrábico, se aplica a saber de 1 cc
intramuscular en la región del deltoide, es decir, en el hombro. Y las reacciones adversas que esta puede causar son una reacción neuroparalítica, pero es muy rara y se da solo en casos de... O sea, 1 de cada 150.000 pacientes a los que se les aplica la vacuna también puede desarrollarse algún tipo de reacción alérgica o local leve. Y las contraindicaciones de la vacuna son simplemente para personas a las que ya se les ha puesto la vacuna con anterioridad y ha desarrollado algún tipo de reacción, llámese una reacción alérgica o algún tipo de signo o reacción de irritación meningea. Ok, ahora pasaremos a hablar respecto a la vacuna antitífica. Y esta va a proteger a la persona de contraer fiebre tifoidea por la Salmonella typhi, que es un bacilo gram negativo, una enterobacteria. Entonces, el antígeno que posee esta vacuna va a depender de su presentación, porque hay una presentación parenteral que es inactivada por calorifenol y otra que es oral, que tiene una cepa llamada TI21, que obviamente está atenuada, que es de la Salmonella typhi. Y esto que vemos aquí, llamado TIFIN-B, es una vacuna venezolana que fue fabricada con un antígeno de polisacárido capsular de esta bacteria, de la Salmonella. Respecto al esquema de vacunación, cuando se administra de forma oral, se tienen que dar 4 dosis. Y estas van a ser en una cápsula que se le va a dar al paciente en un día de por medio, es decir, un día sí, un día no. Y tiene que ingerirla 1 hora antes de comer y tiene que ser con líquidos fríos preferiblemente. Y cuando es parenteral, si es menor a 10 años el paciente, se administra 0,25 cc en dosis con intervalos de 4 semanas, son 2 dosis. Y en adultos también se dan 2 dosis en intervalos de 4 semanas, pero lo que cambia es la cantidad en cc, ya no son 0,25 sino 0,5 cc de la vacuna. Como ya lo acabo de decir, la vía de administración es oral o subcutánea. Y las reacciones, esta tiene una lista un poco grande de reacciones adversas. Puede haber fiebre, cefalea, shock, pueden haber síntomas digestivos, puede haber urticaria, puede haber hipotensión. ¿Y qué pasa? Que precisamente esto es una de las contraindicaciones de las vacunas, que el paciente presente alguna reacción adversa desfavorable, llámese la hipotensión o el shock, llámese la urticaria o síntomas digestivos que no sean leves, se le contraindica una siguiente dosis obviamente. También está contraindicado en pacientes con SIDA y pacientes que se encuentren en general inmunocomprometidos. A continuación hablaremos de la vacuna antimeningocócica, que nos va a proporcionar inmunidad por 3 años contra las infecciones meningias, o sea, las meningitis, que son provocadas por la bacteria Neisseria meningitis, que es uno de los principales agentes etiológicos de esta enfermedad, que es un coco gram negativo, específicamente del serogrupo A, del C y del W135. Hablando del antígeno de esta vacuna, esta va a contar con 50 nanogramos de cada antígeno de polisacárido del que pueda contar la cápsula de esa bacteria. Hay una vacuna venezolana que se llama Imovax Meningo A+C, que viene en una presentación de polvo liofilizado que, como lo dice su nombre, contiene antígenos del serogrupo A y del serogrupo C de la bacteria. Respecto al esquema de vacunación, vamos a darle una dosis única al paciente y idealmente solo debe revacunarse si está en riesgo de contraer meningitis por 2 posibles causas. Por ejemplo, están la de deficiencia del complemento y que hayan brotes epidémicos de meningitis en la región donde se encuentre el paciente en ese momento. Respecto a
Reacciones adversas, realmente muy poco, solamente se conoce que puede ocasionar eritema localizado, y de contraindicaciones, como no se sabe exactamente qué reacción puede, digamos, desencadenar o ocurrir en una paciente embarazada, pues tiende a contraindicarse en el embarazo, pero no hay una base certera para contraindicarlo a ciencia cierta. Y respecto a la dosis de administración, son 0,5 cc a nivel subcutáneo. Hablando un poco respecto a la vacuna antineumocócica, esta nos va a conferir inmunidad respecto a las infecciones que nos pueda ocasionar la bacteria Streptococcus pneumoniae, que es un coco gram positivo que nos puede causar enfermedades del tracto respiratorio superior como faringitis e inferior como neumonía. Respecto a los antígenos de esta vacuna, esta posee polisacáridos capsulares de 23 de los serotipos de Streptococcus pneumoniae, y específicamente va a tener al menos 25 nanogramos de cada uno de estos polisacáridos. Respecto al esquema de vacunación, normalmente, de hecho, una de las contraindicaciones que tiene esta vacuna es que no se recomienda para evitar infección por Streptococcus pneumoniae en niños sanos. Idealmente deberían aplicarse estas vacunas en los pacientes que se encuentren en riesgo de contraer una infección de potencial gravedad en mayores de 2 años de edad. Y esos criterios para conocer el riesgo de la infección por el Streptococcus se encuentran los siguientes: asplenia, es decir, los pacientes que no tienen vaso, que les vayan a practicar una esplenectomía y se le debe aplicar la vacuna al menos con 2 semanas de anticipación antes de hacer la cirugía; pacientes candidatos a trasplante que presenten anemia drepanocítica, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, es decir, enfermedad renal general, SIDA o hepatopatías. La dosis suele ser 5 cc y puede ser tanto intramuscular como subcutánea. Realmente eso es indiferente. La única reacción adversa remotamente recalcable podría ser fiebre y una reacción local leve. Y de contraindicaciones, además de las que ya nombré hace un momento, también otras que, como no se conocen los efectos exactos que pueda tener sobre el feto, idealmente no debería administrarse esta vacuna en pacientes que se encuentren embarazadas. Ok, ahora vamos a hablar de la vacuna anticolérica. La inmunidad que nos va a prestar esta vacuna sirve como profilaxis para el cólera, es decir, esa enfermedad causada por Vibrio cholerae en los sitios donde la enfermedad es endémica. Sin embargo, la vacuna carece de efectividad porque de hecho solo protege al 50% de las personas a las que se le administra la vacuna, y solo lo hace por 3 a 6 meses. Entonces, según la OMS, ya su uso no es recomendado en realidad. El antígeno que presenta esta vacuna tiene Vibrio cholerae muertos, a saber, al menos 8 unidades de ELISA por mililitro de Vibrio cholerae de serotipo Ogawa e Inaba. Respecto al esquema de vacunación, o sea, la vacuna va a depender de... La dosis es dependiente de la edad que tenga el paciente en ese momento. Desde los 6 meses de edad hasta los 4 años se le va a aplicar 0,2 cc. Si es de 5 años aproximadamente a 10, se le aplican 0,3, y si es mayor a 10 años se le aplican 0,5 cc. Y este se aplica subcutáneo o intramuscular. Subcutáneo si el paciente tiene menos de 5 años, y intramuscular si tiene más de 5. La conservación de esta vacuna se lleva a cabo mediante una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, y la única contraindicación que tiene en particular es que no se puede aplicar en simultáneo con la vacuna de antifiebre amarilla.
Ok, ahora hablando de las antigripales, estas nos van a conferir inmunidad contra la influenza o también conocida como gripe común, que es producida por los influenzavirus humanos. Respecto al antígeno que tienen estas vacunas, estas son, de hecho, son muy inmunógenas, pero son bastante confiables y seguras. Y se suelen preparar con virus que estén o bien divididos o sean virus enteros pero inactivados. Y estos deben modificarse cada cierto tiempo en base a las cepas que se encuentren circulando en ese momento y en ese espacio geográfico en particular en el que se encuentre la persona. Entonces, por eso, de hecho, en el esquema de vacunación se debe aplicar un refuerzo anual, precisamente bajo este principio. Y continuando con respecto a lo que es el esquema de vacunación, las dosis se dan de virus que se encuentren divididos cuando el paciente tenga desde 6 meses hasta 13 años de edad, y de 13 años en adelante se aplican vacunas con el virus inactivado pero completo. Y bueno, como dije anteriormente, el refuerzo anual. Ahora, la indicación de esta vacuna va a ser directamente para niños que tengan enfermedades metabólicas endocrinas, como por ejemplo diabetes, enfermedades tiroideas o enfermedades renales. También van a ser indicadas para niños con enfermedades broncopulmonares crónicas y anomalías cardiovasculares, y también durante, obviamente, las epidemias de gripe. La conservación se va a dar a través de 2 a 8 grados centígrados de temperatura, y debe evitarse bajo cualquier circunstancia la congelación porque puede dañar la vacuna. La vía de administración es subcutánea profunda, y las contraindicaciones que tiene la vacuna es que el paciente se encuentre pasando en ese momento por un estado febril, que tenga caquexia, es decir, un estado de desnutrición y delgadez que bastante acentuado, o alergia a la ovalbúmina, porque precisamente esta vacuna, estos antígenos, se obtienen en base a un cultivo en embrión de pollo. Y finalmente, para culminar con el tema de vacunas, están las vacunas contra los rotavirus. Respecto a la inmunidad que nos confiere, nos va a proteger del rotavirus humano de su grupo 2, y hay 3 serotipos de rotavirus de los cuales nos confiere inmunidad: el 1, 2 y el 3. Y esta inmunidad tiene una eficacia del 80% aproximadamente. El serotipo 1 es el que causa gastroenteritis aguda en los humanos. Respecto al antígeno, este va a variar dependiendo de la presentación. En el caso de la RTI, la cepa del virus va a ser de origen bovino. En el caso de la MM1 8006, es un virus atenuado que proviene de los monos en vez de los bovinos. Respecto al esquema de vacunación, normalmente se suele emplear una dosis única, pero en caso de que se tengan que emplear 2 dosis de la vacuna, se debe tener de por medio un intervalo de tiempo de al menos un mes. Y esta dosis va a ser de 0,5 cc por vía oral. Y estos 0,5 cc contienen 100 millones de DIC50 de este rotavirus. Y finalmente, las reacciones adversas que este puede causar, al menos la notable, es fiebre en el tercer y cuarto día después de haber sido administrada la vacuna.